Buen día. Bueno, vamos entonces en el capítulo 2 de ingeniería concurrente y DFX. Ya vimos entonces esto, que es el PDF que empleamos como presentación para hablar acerca de ingeniería concurrente. Y pues quedamos que íbamos a hablar de las diferentes metodologías o filosofías de diseño de FX. Aquí hay un ejemplo, pero este no lo voy a desarrollar, sino que nos vamos a centrar en estas carpetas que se encuentran aquí donde dice metodologías de FX, y cada carpeta representa una metodología diferente. También vamos a hablar acerca de la arquitectura del producto. Entonces creo que vamos a empezar por DFF. Son unas presentaciones, nuevamente agradeciendo al Dr. Mauri por autorizar su uso para dictar esta clase. Pero lo que vamos a desarrollar como ejemplos son esta carpeta ahí que dice ejemplos de tesis de diseño. Estos son proyectos de grado que fueron dirigidos por mi persona y ejecutados por estudiantes de ingeniería para graduarse como ingenieros mecánicos aquí en el programa. Entonces, para que podamos entender qué hay en cada una, pues lo primero que vas a ver es como un nombre resumido de la máquina que se diseñó y fabricó. Todos estos son diseños y fabricaciones, no solamente son diseños. Y lo que ven al final son básicamente herramientas de esta teoría de metodología de diseño. Bueno, resumido en sus siglas. Entonces, por ejemplo, aquí encontrarás ejemplos de matriz de criterios ponderados. De hecho, en la mayoría se aplica generalmente matriz de criterios ponderados para la selección de alternativas, pero también verás otras filosofías de diseño. Por ejemplo, diseño para la función de FFF. Aquí en esta, que es una cámara de acetona, lo mismo. En algún momento se emplea matriz de criterios ponderados para tomar decisiones, pero también se emplea el DFFF. Cuando digo que se aplica es que al menos se hace un análisis funcional y se emplea algo de, no como tal una matriz morfológica, porque de hecho creo que ninguno la tiene, pero sí algo de la matriz morfológica se emplea, pero no de una forma textual como está definido. Cortadora de aluminio, pues lo mismo, aquí se emplea MSP, DFFF y también se emplea QFD. Es despliegue la función de la calidad o la casa de la calidad para definir especificaciones iniciales de la máquina. Cuña para osteotomía, aquí principalmente se emplea una matriz de criterios ponderados para tomar decisiones, al igual que en este que es un implante óseo, también se emplea una matriz de criterios ponderados para tomar decisiones. Una lavadora de carnaza, aquí sí se emplea seguro una matriz de criterios ponderados, así que lo que se darán cuenta es que la mayoría de proyectos se emplearon matriz de criterios ponderados para tomar decisiones. Pocos son los casos en los cuales se empleó algo diferente. Por ejemplo, aquí se empleó AHP, análisis jerárquico de procesos, que es una especie de matriz de criterios ponderados, pero se centra más en la jerarquía para tomar decisiones sobre la selección de cuál es la mejor opción. Entonces, de eso lo mencioné, pero no le hice mucho hincapié. No es lo que más uso. Y he explicado que yo siento que con la matriz de criterios ponderados
Se puede también hacer un análisis jerárquico si lo planteas bien. En esta de moldes impresos también se está utilizando el QFD, pero en una etapa más bien relacionada con la necesidad. Así que es realmente una mezcla muy rara. Para rodadora, este es el proyecto de grado con el cual me gradué yo y mi compañero. Y aquí nosotros empleamos DFF y AHP. HP era para tomar las decisiones de cuál fue la mejor elección. Aquí, si mal no recuerdo, creo que sí hay una matriz morfológica, pero pues ahí recordaremos si lo es completa o es parcial como en estos casos. Separador de metales, eso definitivamente también tiene una matriz de criterios ponderados. Entonces vamos entonces a estar entre estos dos. Lo bueno es que estos ejemplos no solamente sirven para ilustrar parte de métodos de diseño y DFX, sino que en general te muestra cuál debería ser el proceso de diseño. Entonces, o qué deberías plasmar en un documento de este tipo. Entonces, retomemos este capítulo. Bueno, ya les había comentado que nosotros empezamos realmente por el capítulo 3 antes del capítulo 2 y vamos a dar el capítulo 2 para llenar el espacio relacionado principalmente con el diseño básico. Entonces, dejen, coloco unas anotaciones, una libretica que yo tengo acá. Listo. Ya anoté en la libretica. Y bueno, empecemos. Vamos a empezar con este. Voy a empezar realmente por los que tenga información. Tal vez si es preciso de pronto grabar en videos por separados cada una de las metodologías. Yo pensaría que sí. Porque creo que hay algo aquí de DFMA que aún no he agrupado la información que les puede servir de ejemplo. Si se dan cuenta, en estos ejemplos de tesis no hay nada relacionado con metodologías o filosofías de diseño de FX que le incluyan la manufactura y ensamble, pero sí lo hay. Entonces, en algunas de estas hay unos aspectos muy superficiales, pero que sin embargo sí se evaluaron en la matriz de criterios ponderados. Pero no es muy robusto con respecto a lo que puede ofrecer un DFMA. Entonces le mostraré principalmente como unas reglas de diseño que yo agrupé para mi tesis doctoral y se las voy a puntualizar. Entonces volvemos acá y vamos a empezar con DFF. Esto es relativamente corto. Es nuevamente un material del Dr. Mauri, a quien le agradezco la autorización del uso de su material. Bueno. Entonces, diseño para la funcionalidad. Dice. Bueno, aquí algo más. Antecedentes. El diseño para la función tiene orígenes comunes con la ingeniería concurrente, la globalización, saturación de los mercados, aumento de niveles de competencia, aumentos de la complejidad de productos y exigencia de la integración de la mecánica, la electricidad, la electrónica, la informática, etc.
Entonces aquí hablan de impulsores acerca de eso. Pals and Bakes y compañía, y Chakrabarti y compañía. Bueno, aquí también incluyen a Maury. Entonces, bueno, él ha sido uno de los impulsores de esto también. Entonces, diseño para la funcionalidad. Fundamentos. Considerando que el diseño cada vez es una tarea más compleja, precisa de metodologías sistemáticas que canalicen los esfuerzos creativos, que potencien el esfuerzo de los expertos en cada técnica específica y permite el desarrollo concurrente tal como el de FFF. Para evitar abordar el problema de diseño con un enfoque limitador, el diseñador antes de preguntarse qué componente debe tener la solución, debería preguntarse qué funciones debe desarrollar. Entonces esto más bien se concentra en las funciones. Entonces hay unas definiciones, vamos a leerlas. Función, acción necesaria que un producto o sistema para transformar las entradas en las salidas deseadas. Función global, acción general requerida para transformar las entradas en las salidas deseadas en la mayor nivel de complejidad. Subfunción o función básica, acciones más simples en las que se puede dividir la función global y que combinadas permiten obtenerla, a fin de reducir la complejidad del problema de diseño. Función obligatoria o esencial, acción que el sistema a diseñar debe ejecutar a fin de que se considere válido. Función auxiliar o accesoria, función que no es fundamental que el sistema la ejecute, pero que al realizarla se facilita la ejecución de las básicas y le adiciona valor al producto. Entonces lo importante o el núcleo de esto es definir la estructura funcional. Así que hay que definirlo. Es un modelo o representación de las acciones que debe ejecutar el producto a diseñar, con sus relaciones, flujos e interfaces. Facilita el diseño del producto por su visión, favorece la generación de un campo amplio de soluciones y es el punto de inicio para el diseño modular. Flujos. Materiales, señales, energía o información que entran o salen del sistema a concebir y que son transformados o manejados por él mismo. Entonces la idea de esto es poder representar las funciones de mi máquina por medio de un diagrama de bloques, en donde partimos de una función global o principal que debe ejecutar la máquina con entrada de energía, material y señales y salida de energía, material y señales. Lo que tenemos que hacer es coger esta función global, que al principio es una caja negra, y descomponerla en sus funciones básicas, ¿sí?, por medio de las cuales vamos a lograr la función global, tratando de describir el flujo de energía, materiales y señales por cada una de esas subfunciones o funciones de la función global o principal. La idea entonces es que para cada subfunción vamos a generar alternativas y la combinación de alternativas van a crear un espectro muy amplio de posibilidades del diseño conceptual de nuestra máquina. Entonces esto es principalmente hecho con el fin de generar bastantes alternativas y que todas vayan a cumplir cada una de las subfunciones que mi máquina debería ser capaz de realizar. Entonces habla en algún momento que es la base del diseño modular, y es cierto. Si pensamos entonces como cada una subfunción puede ser reemplazada por un subensamble o módulo. En el caso del computador, la unidad de CD tiene la función de reproducir y leer un CD, incluso también de quemarlo. En ese caso entonces constituiría un módulo. También hay una CPU que es donde va a ir ensamblado el resto de memorias y cosas de ese estilo, ¿sí?, y se encarga principalmente del procesamiento de información. Hay un módulo llamado monitor y así sucesivamente. Entonces, algo de cierto tiene que esto fácilmente se puede transformar en un diseño modular, teniendo en cuenta que cada bloque o su función lo puede diseñar como un bloque que se puede acoplar o desacoplar a la máquina.
Esta es otra página. Método de análisis de funciones. Permite transformar el problema de diseño del nivel de especificaciones iniciales al nivel de funciones que el sistema debe ejecutar con sus relaciones. Etapas. Identificar la función global. Descomponer la función global en sus funciones o funciones básicas. Dibujar un diagrama de bloques que muestre la interrelación entre las subfunciones. Delimitar el sistema a crear. Generar los conceptos apropiados para realizar las subfunciones con sus interacciones. Diseño para la funcionalidad. Método de análisis de funciones. Identificar la función global. Concentrarse es definir lo que debe lograr el producto en términos de sus entradas y salidas, tal como una caja negra que contendría las funciones que debería realizar el producto. Método de análisis de funciones. Descomponer la función global. Simplificar por su descomposición la función global en funciones más simples que combinadas permitan conseguirla. Se puede emplear un árbol jerárquico. Entonces, aquí hay una función global. La idea es descomponerlo de esta forma. ¿Cuáles son las funciones específicas de esa función global? Aquí tenemos unas funciones básicas que a su vez se pueden descomponer en otras subfunciones. Dibujar el diagrama de bloques para transformar la caja negra en una caja transparente donde aparecen las funciones en diferentes niveles con sus iteraciones y los flujos y el orden de las mismas. Entonces acá nos sugiere construir como un árbol jerárquico o un mapa conceptual, pero luego entonces lo tenemos que transformar en términos de la caja inicial. ¿Sí? Entonces realmente lo que estamos haciendo es que inicialmente era una caja negra, ahora es transparente y podemos ver la interacción de materiales, la entrada de materiales, energía e información y cómo afecta o en qué funciones o subfunciones va entrando y fluyendo. Definir límites. Es el momento de captar la libertad definiendo los límites que permiten agrupar funciones. Estos límites se denominan interfaces. Bueno, estoy como errado porque pensé que era un error, pero de pronto es una palabra que yo usualmente no empleo y sí. Bueno, creo que se refiere más a interfaces. ¿Qué significa una interfase? No aparece la palabra interfaces. Entonces creo que sí es un error. Bueno, se denomina entonces interfaces. Son el inicio de diseño modular y sobre ellos puede tener incidencia de decisiones gerenciales. Por otro lado, orientar la proposición de soluciones. Básicamente, en el caso anterior, están las funciones y sus funciones, pero en ningún momento estamos estableciendo cuáles vienen agrupadas. En este caso la idea es agrupar cuáles se encuentran más o íntimamente relacionadas. Entonces ya no solamente tenemos cómo se ve por dentro el diagrama o los bloques de funciones y subfunciones, sino que incluso algunas de esas funciones o subfunciones vienen agrupadas. Y después de tener este nivel de claridad, la idea entonces es definir alternativas para cada una de las subfunciones. Luego finalmente mediante un diagrama morfológico, bueno, teníamos dos opciones. Algunas yo se las propuse, que es básicamente obtener la mejor alternativa para cada función o subfunción. Y la otra es que vas a generar alternativas con la combinación de subfunciones, pero garantizando que esas alternativas sean factibles. Y sobre esas alternativas es que puedes emplear estos métodos de selección. Entonces aquí dice, generar soluciones para funciones. Utilizar técnicas creativas para proponer conceptos de soluciones para sus funciones. Estas técnicas pueden ser lluvia de ideas, cinética, etc. Obtener las soluciones globales como la combinación sistemática de los conceptos elementales. Problemática del tamaño explosivo del campo. O sea, esto es más parecido
a eso último que mencioné. Y esto es más parecido a lo primero que mencioné. O sea, pensar de pronto en las opciones posibles para una función. Aunque aquí no habla de seleccionar la mejor para cada función. Y aquí sí habla de que lo que importa es simplemente la combinación de funciones. Entonces, eso es difícil de ver sin el ejemplo del análisis morfológico, pero bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Esto va bien lento. Y ¿dónde fue que vimos eso? Está en métodos de diseño y en diseño conceptual y en generación de soluciones. Entonces ahí vimos lo de la matriz morfológica. Acá está. De hecho, hasta creé una imagen, ¿cierto? Creo que aquí está. Sí, es esta. Luego entonces el problema es el diseño de un envase. Esto no se ve muy Vamos a realzarlo bastante. Entonces, mediante el análisis funcional de mi envase, detecté varias funciones. Una función que se llama contener flujo, otra material para el envase, el mecanismo para proporcionar acceso al jugo, mostrar información sobre el producto y la secuencia de fabricación del envase. Y para cada opción de función se generaron un montón de alternativas. Esa generación de que para contener el jugo puedo emplear lata, botella, bolsa, caja, puede salir de un proceso de lluvia de ideas o de un método de sinéptica. Generalmente lo que más nos suena es lo de lluvia de ideas. Entonces yo decía que habían como dos posibilidades, pero alguna no siempre se puede hacer. Que es, por ejemplo, la solución final que a ti te interesa podría ser el resultado de que para cada una de estas funciones voy a elegir cuál es la mejor opción. Y el problema de eso es que es posible que elegir la mejor opción de contener el jugo y combinarla con la mejor opción del material para el envase me dé una posibilidad que no sea factible de hacer. Por ejemplo, llego a la conclusión que necesito entonces contener el jugo con una bolsa y que el mejor material para ello es vidrio. ¿Cuándo has visto tú una bolsa de vidrio? Entonces obviamente es una solución que no es compatible o no es factible de hacer. En cambio, lo que se sugiere normalmente es que finalmente lo que me interesa es que la alternativa sea una combinación de todas estas funciones, porque esa alternativa tiene que hacer todas las funciones. Entonces, mediante estos caminos o líneas, lo que voy a representar es una sola alternativa. En este caso, entonces, puedo hacer un envase que sea de lata, el material sea de aluminio, tenga una argolla para abrirlo y muestre información utilizando el color del envase. Y el proceso de fabricación de ese envase va a ser en serie. ¿Listo? Entonces esa sería una sola alternativa. Pero también está otra posibilidad, que sea de caja, de cartón, que simplemente sea rasgar una esquina para abrirlo, que para mostrar información tenga una etiqueta y que el proceso de fabricación sea en serie. Y esta línea azul entonces representa una segunda alternativa. Entonces, la verdad, para serles sincero,
en muchos de los casos hemos podido desarrollar buenas soluciones simplemente eligiendo la mejor opción para cada función, y resultó que no era incompatible esa situación, pero no siempre va a suceder así. Entonces ahí ya tienen las dos posibilidades. Esto está como lento, ¿no? Método de análisis de funciones. Inconvenientes. Imposibilidad o dificultad para la construcción funcional de sistemas complejos, debido a numerosos tipos y número de nodos de flujo de entradas y salidas, en lo que no está clara la relación entre orígenes y destinos, especialmente si se pretende hacerlo de forma automática desde la especificación inicial. Es decir, esto para sistemas muy complejos, esto se termina convirtiendo en una pesadilla. Dificultad para determinar las relaciones de precedencia y de simultaneidad entre los elementos de la estructura funcional, por insuficiente caracterización de los flujos. Es decir, es posible que usted dé con las subfunciones o funciones de su máquina, pero se te va a dificultar obtener la interrelación o el orden de flujo, o sea, identificar si primero va esta función o después va esta segunda o esta de tercera, etc. Carencia de una estrategia para la acotación razonable del campo de soluciones. Bueno, en este ejemplo está claro, o es claro, acotar cuáles son las posibilidades que son factibles. Bueno, de hecho, si lo hacen, si lo piensan, estamos definiendo la factibilidad en base a lo que nosotros hemos visto que funciona en el mercado. ¿Has visto latas de aluminio? Claro que sí. ¿Has visto cajas de cartón para envases? Claro que sí. Entonces, pero en otras situaciones donde nosotros no tenemos tanta experticia, pues parecería que yo puedo hacer infinitas combinaciones. Bueno, es mentira, infinitas combinaciones no. Pero podría entonces hacer una combinación de lata con aluminio, plástico, vidrio, cartón, recubierto y después películas de Mylar. Y después, si a la hora de lata y aluminio, entonces podría combinarlo con esta opción, esta opción, esta opción. Entonces, si se dan cuenta, hay un montón de posibilidades que se pueden generar. Podemos emplear la estadística para entonces cuantificar cuáles serían todas las combinaciones posibles de líneas, así como se están dibujando, sin analizar siquiera si es factible o no hacerlo. Y eso sería una cantidad ingente y enorme de posibilidades. Cuando no conoces, entonces lo que termina pasando es que tienes un abrumador universo de alternativas, y la pregunta es cuáles son factibles y cuáles no. Entonces, vamos acá. Bueno, carencia de una estrategia de acotación, o sea, cómo acota la cantidad de alternativas. Hay unas recomendaciones, tal vez unas 4 o 5 posibilidades, bastante para elegir, pero pues estas son de las dificultades que se presentan principalmente entre más complejos sean los sistemas que vas a diseñar y fabricar. Entonces, veamos de qué va esto. Esto creo que es algo que empleó el doctor Maury en su tesis doctoral. Así que muchas de las siglas realmente él es el quien las maneja. Me disculpan. Lo único que tengo como evidencia es lo que yo soy un usuario de software.
Rubén González. Bueno, gracias, muy amable, Rubén. Listo, esa es el pantallazo, Rubén. Deja y te digo en qué salones, pero eso no significa que los demás salones no estén el mismo problema, solamente que pues, a mí me toca en una sala. De hecho, ahora me toca en la sala 101D, pero tengo clase hasta la otra semana en enero. Entonces yo tengo un interés también en esa sala de la otra. Entonces, te especifico la sala por el WhatsApp. Bueno, me disculpa, pero es algo relacionado con una licencia de SolidWorks que, pues, bueno, ustedes saben de eso. Que cada vez que arranca un nuevo semestre, pues corre riesgo que se haya vencido la licencia y siempre es como un trámite con los representantes de SolidWorks que son Aaron. Y también con la gente de sistemas. Entonces ahí como haciendo la llave y reportando cuál es el problema. Entonces, bueno, aquí el peligro es ponerme a hablar de esto que realmente me parece que es más del doctor Mauri y que obviamente él lo manejará mucho mejor. Creo que el principal problema eran estos que él básicamente pudo identificar, porque el caso de lo que él estaba diseñando era bastante complejo. Era un sistema de transporte de estos que reciben materiales de barco, por ejemplo, carbón y cuestiones de ese estilo, y transportarlo por una banda transportadora o cuestiones de ese estilo. Entonces, algo muy parecido como a la Drummond y el Cerrejón, pero según tengo entendido lo estaba haciendo allá en España. Entonces, él doctoró en España. Entonces, obviamente es un sistema, no es sencillo, es más bien complejo, y en esa clase de sistemas complejos sucede este tipo de inconvenientes. Entonces, así que él habla aquí de un método. Vamos a leerlo. Entonces, vamos a leer lo que él contempló cuando te estrellas con sistemas más bien complejos. El problema es que va a haber muchas siglas que pues algunas las explica él, otras no. Entonces vamos a intentar de seguirle la corriente hasta donde se pueda. Y más bien cuando ya estemos muy, digamos, ya se torne compleja la comprensión, más bien lo aterrizamos a ejemplos desarrollados aquí en la Universidad del Atlántico. No hay muchos, pero sí hay. Entonces vamos a ver. Dice, es un método que permite salvar los inconvenientes del método de análisis funcional desarrollando y aplicando el concepto de especificación derivada. Pues como les estaba diciendo, realmente como que coge esto de análisis funcional y trata de proponer unos pasos adicionales a la metodología con el fin de solventar estos problemas que principalmente se presentan con casos complejos.
Entonces, dice, es un método que permite salvar los inconvenientes del método de análisis funcional desarrollando y aplicando el concepto de especificación derivada como una fase preparatoria para poder realizar la construcción funcional. Entonces, la especificación derivada consiste en un conjunto de acciones analíticas y comparativas sobre la especificación inicial del sistema, los flujos y el entorno dirigidas a definir y caracterizar las relaciones origen-destino de los mismos, identificar los grupos independientes de flujos presentes y sus tipos con sus ramales. Es decir, esto se concentra principalmente en esto. Dificultad para determinar las relaciones de precedencia y de simultaneidad. O sea, qué funciones vienen primero, cuáles vienen segundo, cuáles están en paralelo y son independientes a mis funciones. Mediante la caracterización se analiza la especificación inicial de los flujos y se deducen las especificaciones derivadas o condiciones necesarias para el uso de las reglas de inserción de las funciones básicas. Entonces, esto fue básicamente lo que él propuso. Y yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a ver si de pronto podemos avanzar más en lo que él propone más adelante. Listo. Entonces, el inicio. Obviamente ya usted, de parte de la necesidad y del diseño y de la clarificación de la tarea, ya debió tener una especificación inicial de su máquina. Entonces, es decir, las características técnicas que debería tener. Entonces hablan aquí de especificación derivada. Identificación de la función global. Bueno, hasta ahí no hay nada diferente a lo que ya manejamos. Especificación de la derivada de la función global o sistema. Esto es más parecido a lo que les comentaba, que va a hablar de cómo de las derivaciones de funciones. Es decir, el flujo básicamente se va a dividir y es lo que va a hacer es seguir las líneas de flujo o derivarlas. Especificación derivada de las cadenas y de los ramales de flujo. Como le comenté, él está más centrado en seguir las líneas de flujo de materiales, energía e información por dentro de la máquina, para entonces obtener la especificación de derivada total. Entonces realmente lo que sigue son las líneas de flujo de energía, material e información para definir las funciones y subfunciones. Y a partir de esas líneas es que construye las funciones y las subfunciones. Construcción funcional. Construcción funcional de los ramales y de las cadenas de flujo, de los sistemas por combinación de las cadenas y construcción de la función total. Entonces aquí va explicando en qué consiste en palabras más generales esto. Obviamente eso es más complicado hacerlo que decirlo que hacerlo. Por un lado, el perseguir e identificar por deducción las funciones globales que deben realizar el sistema al diseñar utilizando un conjunto de reglas definidas dentro de la base de conocimiento heurística. Por otro, deduce las relaciones origen-destino de los flujos, el número y tipo de grupo de flujos, cadenas de flujo presentes mediante el uso de reglas y de la interacción del usuario. Entonces aquí habla de una tabla de especificación derivada del sistema función global. Entonces aquí habla más bien del nombre de requerimiento, nombre del proyecto, nombre del tipo de aplicación, número total de cadenas, número de cadenas, tipo máximo sin circulación. Bueno, aquí es como un nombre de requerimientos derivados. Pero no me queda claro de dónde ha surgido esto. Algunas cosas las entiendo, otras no. Especificaciones derivadas de las cadenas. Se identifica o codifica la cadena según su tipo, sus nodos de flujo de entrada y de salida, se deduce el tipo y número de ramales que la constituyen, así como las condiciones necesarias para el uso de las reglas de construcción funcional. Bueno, lo que le he dicho, realmente
esto cada vez se empieza a tornar más complejo y emplea él una denominación para enumerar las diferentes líneas de flujo, pero es por la naturaleza compleja de lo que él pretende diseñar. De hecho, esto que él ha propuesto lo propuso para su tesis doctoral, porque era una máquina muy compleja o un sistema completo de transporte. Entonces, obviamente en esos casos, el hacer estos diagramas es muy complejo y él lo que ideó es un método para facilitar la elaboración de eso. Solamente que el que más maneja eso fue él que lo desarrolló. Y aunque él explica su tesis doctoral, imagínense, es lo que él tardó en desarrollar unos 4 o 5 años. Entonces, bueno. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿sí? Les mentiría si les dijera que es algo que yo manejo. Él lo maneja principalmente él y él fue quien lo desarrolló. Entonces vamos a ver los ejemplos de máquinas que son mucho más sencillas que lo que él estaba tratando de hacer acá. Para sacar algo más constructivo de esto. Entonces, vamos a cerrar acá. Y entonces vamos a ver los diferentes ejemplos que fueron desarrollados aquí mismo en la Universidad del Atlántico. Veamos. Este es un banco de vibraciones, también una cámara de acetona, una cortadora de aluminio y bueno, todo lo que vean que tiene de FFF tiene al menos la parte de análisis funcional para la generación de alternativas. Aquí hay lo de la roladora. Y hay otros proyectos, pero esos proyectos no están terminados o no fueron sustentados. Por ejemplo, hay uno de un separador para abdominoplastia que también tiene diseño para la función. Creo que lo podría mostrar. Sin embargo, pues obviamente no se los voy a mandar porque eso todavía está en ejecución. Al menos estos ya fueron sustentados y hay ingenieros que se graduaron con estos proyectos. Vamos a empezar por lo más básico. Y al desarrollar o mirar todos estos ejemplos, pues vamos a dar por terminada la clase y cortamos y retomamos con una nueva temática. Entonces, esta es una tesis llamada Diseño y fabricación de una máquina roladora con fines teórico-experimentales. Fueron desarrollados por el ingeniero Roberto Junior Algarín Roncayo y por mi persona Luis Lisandro López Taborda. Entonces, como lo que estoy tratando de explicar acá es, bueno, creo que de pronto no quedó claro la parte de el uso de matriz de criterios ponderados o el análisis jerárquico de procesos, pero podríamos aprovechar acá y hablar un poco de eso, o al menos verlo en un ejemplo antes de hablar de diseño funcional. Entonces vamos a ver dónde está eso. Esta tesis tenía básicamente como unos objetivos importantes, que por una parte era el planteamiento de la hipótesis del proceso de rolado y por otra parte me disculpan. ¿Aló? Listo. Bueno, bien. Ya va. Bueno, vamos a ver.